Bienvenidos un día más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí, listos para desentrañar uno de los misterios más jugosos del momento, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, como lo oyen, la pareja que nos robó el corazón en Senkalkam, sigue dando de qué hablar y hoy les tengo una noticia que los va a dejar con la boca abierta. Prepárense porque vamos a analizar el último movimiento de Kerem, un regalo secreto que ha despertado todas las alarmas y que para muchos confirma que el amor entre ellos sigue vivo. Antes de que nos metamos de lleno en el chisme, quiero pedirles un favorcito rapidísimo. Si les gusta el contenido de farándula, las noticias de parejas famosas, el drama, el romance y todo lo que nos mantiene pegados a la pantalla, suscríbanse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos y formen parte de esta comunidad de chismosos VIP. Les prometo que no se arrepentirán. Ahora sí, vamos al lío. Como saben, la relación entre Kerem y Hande siempre ha sido un torbellino de emociones. Desde que se conocieron en el set de Senkalkam, la química entre ellos era innegable. Los rumores sobre un romance fuera de la pantalla no tardaron en aparecer y, finalmente, lo confirmaron. Fueron la pareja del momento, los vimos viajar juntos, compartir momentos súper tiernos y derrochando amor por todas partes. Pero como en toda buena novela turca, el drama no tardó en llegar y, de repente, ¡boom! Anunciaron su separación. La noticia cayó como un balde de agua fría para todos los que amábamos a Anker. Las teorías sobre las razones de su ruptura no se hicieron esperar, incompatibilidad, diferencias de agenda, presiones mediáticas, de todo se dijo. Pero a pesar de la separación, muchos fans seguían manteniendo la esperanza de una reconciliación. Y es que, seamos sinceros, la química entre ellos era demasiado fuerte como para ignorarla. Era palpable, se sentía incluso a través de la pantalla. No era una simple atracción física, era una conexión profunda, una comprensión mutua que pocos logran encontrar. Y aquí es donde la historia se pone aún más interesante. En las últimas semanas han aparecido varias pistas que sugieren que Kerem y Hande podrían estar acercándose de nuevo. Se les ha visto interactuando en redes sociales, dándose me gusta en publicaciones y hasta comentando fotos del otro. Estos pequeños gestos, que podrían parecer insignificantes para cualquiera, son verdaderos banquetes para nosotros, los chismosos empedernidos. Cada like, cada comentario, es una pieza más del rompecabezas que intentamos armar. Pero lo que realmente ha encendido las alarmas y ha desatado la histeria colectiva es el famoso regalo secreto de Kerem. Hace unos días Hande publicó una foto en su Instagram luciendo un accesorio muy particular, un collar con un diseño único y muy llamativo. Hasta ahí, todo normal, ¿verdad? Pues resulta que varios fans súper observadores, verdaderos detectives del corazón, se dieron cuenta de que ese collar era muy similar a uno que Kerem había mostrado en sus redes sociales hace un tiempo. Y no solo eso, sino que además se rumorea que es una pieza de joyería hecha a medida por un diseñador exclusivo. Un collar que, según fuentes cercanas al diseñador, requirió meses de elaboración y que incorpora símbolos que, según algunos expertos en lenguaje corporal y simbología, representan el amor, la fidelidad y el compromiso. Imaginen el nivel de detalle. Imaginen la escena, Kerem pensando en Hande contactando a un diseñador para crear un collar único, algo que represente su conexión, algo que solo ella pueda llevar. Un collar que grite eres especial sin necesidad de palabras. Kerem con su carisma arrollador, explicando al diseñador la importancia de cada detalle, la necesidad de capturar la esencia de Hande en esa joya. Es de película, gente. Por supuesto, ninguno de los dos ha confirmado ni desmentido nada, pero la coincidencia es demasiado evidente como para ignorarla. Es como si estuvieran jugando al gato y al ratón con nosotros, alimentando nuestra curiosidad y dejándonos pistas a su paso. Ahora bien, ¿qué significa todo esto? ¿Será que Kerem está intentando reconquistar a Hande? ¿Está aplicando la táctica del detalle inesperado para volver a enamorarla? ¿Es una simple muestra de cariño entre amigos, una forma de mantener la cordialidad después de una relación intensa? ¿O será que nunca dejaron de estar juntos y todo fue una estrategia mediática para mantenernos enganchados y generar más interés en sus proyectos? Las posibilidades son infinitas y la verdad es que nadie lo sabe con certeza, excepto ellos dos. Y siendo honestos, incluso ellos podrían estar confundidos en este momento. A veces el amor es así, un laberinto de emociones y contradicciones. Pero analicemos un poco más a fondo. Si Kerem le regaló ese collar a Hande, ¿por qué lo haría?
Podría ser una forma de demostrarle que sigue pensando en ella, que valora su relación y que está dispuesto a luchar por recuperarla. Un gesto romántico digno de una comedia romántica, que busca derretir el corazón de Ande y recordarle los buenos momentos que vivieron juntos. También podría ser una manera de pedirle perdón por errores del pasado, por esas palabras que no debieron decirse, por esos malentendidos que los separaron. O simplemente un gesto de amistad y apoyo, una forma de decirle, estoy aquí para ti, pase lo que pase. Otra posibilidad es que el collar tenga un significado especial para ambos, algo que solo ellos entiendan y que represente un momento importante en su relación. Tal vez sea una forma de recordar los buenos tiempos, esas risas compartidas, esos viajes inolvidables, y de mantener viva la llama de la esperanza. Tal vez el collar represente un pacto secreto, una promesa de amor eterno que solo ellos dos conocen. Sea cual sea la razón, lo cierto es que el regalo de Kerem ha generado un revuelo enorme en las redes sociales. Los fans de Anker están eufóricos, inundando las redes con mensajes de apoyo y esperanza. Hashtags como @Anker Forever y @Kerem de reunión se han convertido en tendencia mundial. Los fans están creando vídeos con sus mejores momentos juntos, recopilando fotos y mensajes que demuestran su amor incondicional. Muchos creen que este es el principio de una nueva etapa en la relación de Kerem y Ande, una oportunidad para dejar atrás los problemas del pasado y construir un futuro juntos. Sueñan con verlos juntos en la alfombra roja, anunciando su boda y formando una familia. Pero también hay quienes se muestran más cautelosos y prefieren no hacerse ilusiones. Recuerdan que ya han pasado por esto antes y que la relación entre Kerem y Ande siempre ha sido complicada y llena de altibajos. Temen que este sea solo un espejismo y que al final terminen decepcionados. Han invertido tanta emoción y esperanza en esta relación que el miedo a una nueva ruptura es comprensible. Y la verdad es que ambos puntos de vista son válidos. No podemos saber con certeza qué pasará entre Kerem y Ande. Lo único que podemos hacer es observar, analizar las pistas, investigar cada detalle y, sobre todo, respetar su privacidad y sus decisiones. Es importante recordar que son seres humanos, no personajes de una telenovela, y que tienen derecho a vivir sus vidas como mejor les parezca. Pero más allá de todo el chisme y la especulación, creo que lo importante es reconocer que Kerem y Ande son dos personas que se quieren y que han compartido momentos muy especiales juntos. Han creado una conexión única que va más allá de la fama y el éxito. Han demostrado ser talentosos, trabajadores y sobre todo, personas con un gran corazón. Y si deciden darse una segunda oportunidad, yo los apoyo al 100%. Creo que merecen ser felices y que si encuentran la felicidad juntos, debemos celebrarlo. Aunque también debemos recordar que son personas individuales, con sus propias vidas y sus propias decisiones. Si deciden seguir caminos separados, también debemos respetarlo. Lo importante es que sean felices y que hagan lo que sea mejor para ellos. No podemos imponerles nuestras expectativas ni juzgar sus decisiones. Solo podemos desearles lo mejor. Mientras tanto, nosotros seguiremos aquí, atentos a cada movimiento, analizando cada pista y disfrutando del drama y el romance que nos regalan Kerem y Ande. Porque, seamos sinceros, nos encanta el chisme. Nos alimenta la curiosidad, nos entretiene y nos permite conectar con los demás a través de una pasión compartida. Y hablando de chisme, ¿qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que Kerem y Ande volverán a estar juntos? ¿Qué significa para ustedes el regalo secreto de Kerem? ¿Creen que es una señal de reconciliación o solo un gesto amistoso? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero saber sus teorías y opiniones sobre este tema que nos tiene a todos tan enganchados. No se corten, su opinión es importante. Bueno, mis chismosos favoritos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que se hayan entretenido con este análisis del último movimiento de Kerem Bürsin. Recuerden que este es solo mi punto de vista y que la verdad solo la conocen ellos dos. Pero ¿quién dijo que la verdad es más divertida que la especulación? Para recapitular un poco, hoy hablamos sobre la relación entre Kerem y Ande, su separación, los rumores de reconciliación y, por supuesto, el famoso regalo secreto de Kerem que ha desatado la locura en las redes sociales. Analizamos las posibles razones detrás del regalo y las diferentes interpretaciones que le han dado los fans. También reflexionamos sobre la importancia de respetar sus decisiones y de no hacernos ilusiones demasiado rápido. Quiero agradecerles de todo corazón por ver mi vídeo.
Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido que les guste y les entretenga. No olviden dejar sus comentarios con sus opiniones sobre Kerem y Ande. Me encanta leerlos. Y no duden en compartir sus propias teorías y pistas. Juntos podemos resolver este misterio. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó el vídeo, le den like, lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Activen la campanita para que les llegue una notificación cada vez que suba un nuevo chisme. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Recuerden, el chisme es la sal de la vida.